Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Claro que sí, Oye, padre. qué música más rancherota y más sabrosa teníamos. Qué caray, señor. Está bueno. Oye, ya, ¿por qué ya no están como las que hicieron de las salas? Sí. Dígame otra vez. Me perdí, padre, dígame otra vez. Eres una perdida. No, ¿sí me escuchas? La pregunta es que por qué ya no se siguió la programación con esa sala en la cual se veía un ambiente así padrísimo, buena onda, con el Charlie enseñando sus calcetas y sus guaraches y moviendo el pie todo el tiempo. ¿Por qué ya no se siguió así? Porque llegamos a la meta, padre. Ah, o sea, no hay que llegar a la meta para que siga en la sala. No, pero ese formato de la sala estuvo muy bueno, ¿eh? ¿O A mí me sí? gustó mucho. Bueno, Ajá. ¿qué le parece si les decimos a los coordinadores y nos mandan otra vez? Pues dile a los coordinadores que los manden a la sala. Muy bien. Ya dijo, padre. Se siente un ambiente así más familiar, más buena onda, ¿ok? Ok, Bueno. entonces lo vamos a poner como pregunta, padre. No como pregunta, no, más bien como solicitud, para que se haga, ¿ok? Es cierto, padre, Bueno, sí. a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Eso fue lo que dijo López Obrador ahora, ¿eh? Ándale. Qué grueso. Es decir, que la ley le vale sorbete. Ahora nos explicamos de muchas cosas, porque el Tren Maya que destruye la ecología, los recursos no renovables de nuestra patria, como son los lagos subterráneos, los manantiales, los cenotes, la selva, tantos animales y demás. A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y además está sugiriendo de que Morena ponga sus propias casillas para la revocación del mandato. O sea, esto es lo que estamos viendo para el 2024. Vamos a ver qué pasa. Y luego los diputados de Morena que se afiliaron con Rusia, y ya como un senador de Estados Unidos dijo que había que revocarle la visa para entrar a Estados Unidos, dijeron, no, siempre no, si no, no voy a poder ir a Las Vegas a gastar del erario público. O sea, realmente qué vergüenza de nuestro país, pero es necesario que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando para tomar conciencia. Se dice que si van a votar o no van a votar este 10 de abril, que es día de Domingo de Ramos, para la revocación del mandato, es seguirle el juego a un juego que de todas maneras va a ganar López Obrador. En primer lugar, una revocación de mandato no debe de ser surgida por el mandatario, sino por el pueblo. Esto es solamente confirmación, como lo hizo Chávez, Maduro, Evo Morales. Entonces, para que una votación sea válida debe de haber un 40% de votantes. Por eso la anterior consulta que se hizo sobre enjuiciar a los antiguos presidentes no tuvo los votantes que había, nada más hubo de 90, hubo 12 millones que votaron. O sea, no tuvo validez. Para que esta votación de revocación de mandato tenga validez, se necesita que 40 millones vayan a votar. Y estás en tu derecho constitucional de votar a favor de él o en contra de él, o simplemente no ir a votar. También es tu derecho constitucional. Entonces, realmente es un presidente que le gusta estar en campaña, pero no le gusta gobernar. Entonces, en fin, vamos a pedir a Dios. Yo siempre está en mis oraciones el hecho de pedirle a Dios por el actual gobierno y por esta transformación de Cuarta, para que no siga causando tanto destrozo a nuestro país, en el cual hay más violencia, hay más muertos que en el sexenio anterior y en el de Calderón y el de Peña Nieto.
O sea que realmente no se ha remediado esto y es lamentable. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar la guerra de Rusia y futuras guerras? En primer lugar, educar a los hijos. Educar a los hijos con un testimonio de compromiso, de amor a la patria, de responsabilidad, y no consecuentarlos en su flojera o demás. Enseñarlos a ser responsables, enseñarlos a ser justos, enseñarlos a ser honrados. Y estos serán los próximos presidentes, los próximos secretarios de Estado, los próximos papas, cardenales, los próximos ejecutivos, y se necesita empezar a educar desde la casa. ¿Ok? La política siempre ha estado. De hecho, el santo que celebramos hoy es San Eutiquio, que nació en Frigia y fue enviado por Justiniano, el gobernador del emperador romano, a Constantinopla para el concilio ecuménico, donde San Eutiquio defendió la ortodoxia, que en aquel entonces era parte de la fe cristiana, o sea, de la única iglesia fundada por Cristo. Todavía no se llegaba a la separación que se daría en el año 1050. Sin embargo, por diferencias teológicas con el emperador Justiniano, lo desterró hasta que murió el emperador. Entonces regresó otra vez a ocupar su sede, que lo recibieron, haz de cuenta como que entrara Cristo en Domingo de Ramos, montado en una mula, y la gente lo aclamaba y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Justiniano murió, perdón, Euquino nació en el año 512 y murió posteriormente en el año 613 más o menos. Bueno, pues este es el santo de hoy, que también fue víctima de la política y de la teología y demás. Pero en fin, vamos a hablar de cosas más interesantes, sin descuidar esto y sin hacer a un lado nuestra responsabilidad política. Fíjate que ya lo decía el Papa Benedicto XVI y lo ha confirmado el Papa Francisco. La política es la expresión más loable de amor que existe, porque alguien que realmente ama a su país busca gobernar por el bien de su país. Eso es lo que debe de ser. Le preguntaron los estudiantes de una universidad jesuita que por qué funcionaba tan mal la política. Dice: porque los cristianos no se han comprometido en la política. Necesitamos realmente comprometernos y no amarrarnos para consentir la Vox Populi, Vox Dei, sino entender realmente que hay principios elementales que no se deben de cambiar. Tenemos un presidente católico en Estados Unidos y sin embargo no ha actuado como católico, aprobando el aborto y haciendo un montón de cosas que realmente no debería de ser de parte de un católico. Pero los católicos comprometidos debemos de buscar el bien, el bien común, y debemos de buscar el bien para todos, no nada más para gobernar a favor de uno mismo. ¿Ok? Así que, como vemos, la política es muy importante, así que voten por mí para presidente. No, no es cierto, pero más bien láncense para que haya un mundo mejor, más próspero y más comprometido de parte de todos. ¿Ok? Claro que sí, padre, con mucho gusto. Padre, una pregunta. En mi santoral tengo yo que hoy es día de San Samuel, pero hay diferentes santorales, ¿verdad? No, en un día coinciden muchos santos. Es decir, normalmente se le celebra el día de su muerte, como es el día del nacimiento a la vida eterna. Normalmente, o sea, puede ser en otro día. El día de su nacimiento, el día que fue constituido papa o alguna cosa así. Pero coinciden varios santos en un mismo día. ¿Ok? Muy bien. Pues tenemos saludos, padre, para comenzar, de Lorena González Figueroa y de Estela Castro. Y Gracias, también, Lorena, y gracias, Estela.
Y también de Victoria Asensio. Pues con estos saludos vamos a empezar, padre. Gracias, Victoria. Muy bien. Tenemos, no sé si tiene ya la respuesta, padre. ¿Se acuerda que nos iba a hablar de la rosa mística? Ayer hablamos de ello. ¿Oh, Mira, sí? la rosa mística No escuché fue... yo. Sí, es una vocación de una joven enfermera, Girelli, me parece, en Italia, que tuvo la manifestación de la Virgen que se presentó como la rosa mística. Recordemos que el término de rosa mística está incluido dentro de la letanía, y la letanía es una serie de piropos a la Virgen María. ¿De qué manera? Reconocerla como todo lo que es Arca de la Alianza, Torre de Marfil, Vaso de Justicia, etcétera. Son atributos que se dan a la Virgen María. Entonces, uno de ellos es la rosa mística. Ella tuvo algunas manifestaciones o revelaciones de la Virgen, pero la Iglesia no las ha aprobado. Ella incluso se entrevistó con el Papa Pío XII en Castel Gandolfo, pero esta advocación de la rosa mística, sus revelaciones contradicen y van en contra de lo que es la tradición de la Iglesia y lo que son las Sagradas Escrituras. Va en contra de la fe católica. Por eso no han sido aprobadas sus revelaciones. O sea, no consta que sean ciertas, y más bien se considera que son falsas, porque contradicen lo que es la teología, la tradición, las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la veneración a la imagen de María como rosa mística no está desaprobada. Comentábamos precisamente de que, por ejemplo, para que una revelación sea aprobada debe de constar que no hay ningún impedimento, que no va en contra de la fe, que realmente es algo nuevo, que es algo que se revela y que no contradice la tradición, la línea de la fe, las Sagradas Escrituras. No es un dogma de fe el creer en una aparición. Puedes creer o no creer que se apareció la Virgen en Portugal, en Fátima, y sigue siendo un verdadero católico. Puedes creer o no en la aparición de la Virgen en Lourdes, Francia, o en Guadalupe, en el Monte del Tepeyac. Puedes creer o no creer, y sin embargo sigue siendo un fiel católico. O sea, no es un dogma. Pero, por ejemplo, en el caso de Medjugorje, las revelaciones que han tenido estos jóvenes místicos no son creíbles, no son aprobadas. De hecho, conocí al párroco de esa parroquia de Medjugorje, que conocía a estos muchachos. Dicen, no, ya desde jóvenes tenían visiones, muy adictos a la droga. Entonces, no se le da credibilidad a esas revelaciones. Sin embargo, no se ha desaprobado el hecho del culto a la Virgen María en Medjugorje. No a sus revelaciones, pero sí a la Virgen María. Si se aparece o no se aparece es otra cosa. Muchos fenómenos que se dan ahí son de una explicación natural. Una amiga mía que vive en Alemania me mandó una fotografía de 3 soles al mismo tiempo, y yo le mandé otra que tomé aquí en Mamutlex. Le dije, aquí es un lugar sagrado porque mira, también hay 3 soles. Este fenómeno de los 3 soles se da cuando hay humedad en el ambiente y se crea una forma de un arco iris, que no se, el arco iris se manifiesta cuando hay lluvia, pero cuando hay una humedad, entonces el sol en el centro refleja sus rayos hacia los lados de los límites del arco iris, y da la impresión que son 3 soles. Eso a mí me impresionó mucho y le tomé una fotografía y se la mandé. Le digo, esto es un fenómeno natural, no quiere decir que sea una manifestación divina o demás. No se da solamente en Medjugorje, sino aquí en Mammoth Lakes. Hay muchas cosas que podríamos explicar de visiones y cosas por el estilo, que se explican de una manera natural. Pero como Maussan, que está obsesionado por los ovnis y donde quiera encuentra extraterrestres. Cuando estás obsesionado por algo, donde quiera ves lo que andas buscando. Así que esa es la explicación de lo de la rosa mística. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo con María, padre, nos hacen una pregunta.
¿por qué en las 3 Aves Marías mayores primero es madre y luego es esposa? Te refieres a las 3 Aves Marías al final del rosario, ¿verdad? Sí. Bueno, es que va en el orden de a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y María es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Es por eso en el orden Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Ok, muy bien contestada. Una pregunta más, padre, dice que en una guerra entra en conflicto, en una guerra no entra en efecto el 5.º mandamiento que dice no matarás. Sí, de hecho, por eso se está pidiendo que se juzgue de crímenes de guerra por la muerte de civiles en Ucrania. ¿Por qué? Porque en una guerra se supone que se debe de defender los intereses de la nación y de destruir aquello que pone en riesgo la seguridad de la nación. En un confrontamiento, a lo mejor te encuentras con un soldado que en otras circunstancias podría ser un gran amigo tuyo, podrían tomarse un cafecito, platicar de sus cositas y ser grandes amigos porque es un tipo muy simpático. Y en su casa, su mujer y sus hijos lo quieren mucho y en la sociedad todo el mundo lo aprecia y lo trata muy bien. Y puede ser un tipo excelente, pero en ese momento, si no lo matas, te mata. O mata a tus compañeros o pone en peligro el bien de tu nación. Entonces, en ese sentido, no estás matando por odio, sino por defender tu vida y la vida de tu país, la vida de tus compañeros. Entonces, se trata, hablaba con un policía que tenía ese conflicto cuando él salió de la academia de policía y se fue a confesar y decía que se le enseñaba que realmente en un momento determinado tenía que matar. Y dice, pero ¿dónde está el 5.º mandamiento ahí? Y el sacerdote le explicó, mira, se trata de no asesinar. ¿Puedes entenderlo eso? O sea, en un momento determinado, si no matas a uno, cuando es necesario, obviamente, pues estás poniendo en riesgo a una sociedad y estás poniendo en riesgo a una familia o te estás poniendo en riesgo a ti mismo. Entonces, se trata de no matar, significa no andar buscando con premeditación, alevosía y ventaja cómo asesinar a alguien. Se trata de que en todo momento es matar en legítima defensa, en defensa propia, no es pecado. Es el riesgo de tu vida o la vida de tu familia y tienes la obligación de proteger tu vida que es sagrada y la vida de tu familia, ¿ok? La vida de tu nación. Entonces, en ese sentido entra. Pero hay unos protocolos en toda guerra que se debe de respetar la vida inocente y la vida de los civiles. En Vietnam se juzgó a unos militares, a unos comandantes que llegaron a una aldea, hicieron que se cavara una fosa, metieron a ancianos, mujeres y niños a la fosa y los acribillaron a todos ellos. Eso pasó en Vietnam, fue un crimen de guerra de Estados Unidos. Y así se han hecho un montón de crímenes en diferentes países, los crímenes de guerra cometidos por los nazis. Ahorita se está pidiendo que Rusia sea juzgada por esos crímenes de guerra que se están dando en Ucrania. Entonces, hay ciertos límites y una cosa es la defensa propia, la defensa del país, y otra es las víctimas inocentes que no empuñan un arma y que no tienen nada que ver con el conflicto y son utilizadas como escudos humanos o son abusadas, y que se va más allá del trato de dignidad marcado por la Convención de Ginebra, en la cual los prisioneros deben de ser tratados con dignidad. Aquí en Estados Unidos, en Guantánamo, en Cuba, en la base militar de Guantánamo, donde estaban los supuestos terroristas o prisioneros iraquíes, se castigó a unos soldados que se burlaron de los presos retratándolos desnudos y ellos burlándose de ellos, y entonces fueron castigados. ¿Por qué? Porque se debe de tratar con dignidad y con respeto a los presos, no a la tortura, no a diferentes acciones. Entonces hay unos protocolos de respeto y de dignidad. Muy bien, padre. Nos dice
Pedro y Toñita. Saludos, padre. Una persona católica me dice que la religión más fácil es la Iglesia Católica porque vamos a confesar y ya estamos bien. ¿Quiere explicar que no es así, por favor? Claro que sí es así. Es lo más fácil para todos. Cristo nos facilita el camino. Fíjate qué bonito. Es decir, incluso en el Antiguo Testamento se dice, la ley de Dios no está fuera del alcance de todos. No se trata de tienes que subir una montaña gigantesca para alcanzar la ley de Dios, no. Dios nos facilita el camino a todos porque Dios nos ama a todos. Dios ama al pecador, me ama a mí que soy un pecador, no ama al pecado, pero nos quiere salvar de las consecuencias de nuestro pecado. Cualquier pecado trae sus consecuencias. Ya lo dice el dicho, el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. Es decir, mientras no pasa nada, lingli, lingli. En las borracheras, Señor, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Y entonces todo pecado trae consecuencias. El abandono, la enfermedad, la soledad, la pobreza, todo eso, consecuencias del pecado. Entonces, Cristo nos viene a salvar de ello. Y la forma es precisamente, estás consciente de que has fallado, quieres dejar de pecar, acércate a la misericordia de Dios y Dios te absuelve, te cubre con ese manto de dignidad de hijo de Dios y entonces te invita a seguir caminando como hijo de Dios, en la paz, en el amor, en la justicia, creando ese reino de Dios en favor de los demás. Así que es de lo más fácil nuestra fe católica. No se trata de caer en fanatismo, de sufrimiento, de dolor y demás. Se trata de vivir la alegría que San Pablo nos dice. Estad siempre alegres en el Señor, se lo repito, estad siempre alegres. Entonces esa es la alegría que debe de caracterizar al cristiano y es de lo más fácil. Incluso es la iglesia más barata, porque en las iglesias, en otras iglesias evangelistas, protestantes y demás, les piden el 10% de su cheque, de su salario. Aquí no. Aquí por más que les digo, miren, no den el 10% de lo que ganan, dediquen la primera hora de su trabajo del lunes o del primer día que trabajen, solamente una hora de su salario. ¿Cuánto ganas? Lo mínimo son $15. Si dieras $15 en la colecta, sería mucho más que el dólar que acostumbras dar. Entonces, aquí no se pide una cantidad determinada, es voluntario. Así que es la iglesia más barata y es la más fácil, ciertamente, porque el amor de Dios es grande y nos facilita el camino a todos. No nos forza a salvarnos. Nos dice Jesucristo, I way, truth and life. O sea, yo el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, seguir a Cristo es dejar todo lo que nos pueda apartar de Él, asumir la cruz de responsabilidad de cada día y seguirlo. Así que, bienvenidos todos. Claro que sí, padre. Pero la pregunta se refería a que cuando no hay arrepentimiento, es como jugar con el sacramento, ¿no? Realmente no, si no hay arrepentimiento, no hay absolución. O sea, es hacerse tarugo uno mismo. Es decir, mira, por ejemplo, alguien que me dice, padre, fíjese que yo insulto y humillo a mi marido y me encanta ponerlo en ridículo delante de todos porque es un imbécil y demás. Oye, ¿y estás arrepentida? ¿Quieres ya no volver a hacer? Pues viera que no, porque, ¿cómo gozo humillar al mendigo de mi marido desgraciado? Pues no te puede absolver. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Digo, eso es por poner un ejemplo. Pero sí me ha tocado casos en los cuales la persona casi pide un permiso para seguir pecando y eso supone un arrepentimiento. Entonces, no se trata de desconfiar de lo que la gente confiesa, pero entendamos de que si se confiesa un pecado es porque hay un arrepentimiento y un propósito de enmienda y un propósito de reparar la falta. Así que si no hay eso, no puede haber absolución. Aunque yo les absuelva, pero si no hay un arrepentimiento,
entonces no valió la absolución. Ujú. Muy bien, padre. Tenemos una pregunta referente a la tradición. Dice que si usted sabe cuáles son los 3 jueves de velar, como el Jueves Santo. No, los 3 jueves de velar, no tengo idea. Es el Jueves Santo, pero no recuerdo qué otros jueves. Ujú. Me parece que es el de el Corpus Christi, algo así, ¿no? Jueves de Corpus, Jueves de Corpus, y hay otro jueves que no me recuerdo. pues yo tampoco. Ah. Entonces, Sí, no, de hecho es como, por ejemplo, el Jueves de Corpus Christi, que se hacía normalmente, digo, en jueves ahora, para evitar pretextos de que, ay, pues no pude ir porque tenía que trabajar. Ay, es que cayó entre semana y se me olvidó. Ay, es que en jueves y y el América jugaba contra el Guadalajara, así que no pude ir. Entonces, por eso se recorren al domingo siguiente. Entonces, puede ser la ascensión del Señor en jueves también. Ujú. ok, pues se Es lo jueves dejamos de de tarea, ascensión. padre. No, es el jueves de la ascensión, que se pasa al domingo siguiente. Ujú. Al Sí, domingo siguiente, entonces es jueves de Corpus, jueves de la Ascensión y el jueves santo. Ujú. Jueves Santo. Oh, parece que creo que está contestada la pregunta. Ya, si no es así, pues nos dejarán saber. Recomendaciones para esta Semana Santa, padre. Mira, eh, es el día en que se llenan los hoteles en Acapulco, que se aprovecha para salir de vacaciones. La Ciudad de México es hermosísima porque casi no hay habitantes ahí, no hay transportación, digo, no hay carros que contaminen y el cielo está azul, está precioso, hasta que tradicionalmente llueve. En Viernes Santo normalmente llueve a las 3 de la tarde, es cosa muy curiosa. Pero es el tiempo en que muchos trabajadores se les da vacaciones. Las vacaciones de Semana Santa es con intención de que vivamos plenamente la Semana Santa, los oficios de la Semana Santa. Y sin embargo, hay gente que se va de vacaciones. Nos llamaba a alguien que no se dio cuenta que coincidía con la Semana Santa cuando eh, compró un crucero o compró un viaje en el crucero. Pues aprovéchalo, pero llévate tu misal para que tengas tiempo para hacer oración y para meditar en los diferentes signos de la Semana Santa. Cuando yo me jubile, Dios mediante, digo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, se va a atacar de risa, pero uno de mis ideales sería ser el capellán de tiempo completo, porque algunos, digo, el Holland America siempre requiere un sacerdote católico en todos los viajes, pero hay otros como Carnival y otros que solamente en Navidad y en Semana Santa requieren un sacerdote. Entonces aprovecho para viajar en Semana Santa en un crucero y hacer los oficios de la Semana Santa en el crucero. Sería también algo bonito. Ahora, eh, estos días, ojalá y que los pidan en su trabajo, si es que tienen que trabajar o en la escuela, para asistir a los oficios propios de esta Semana Mayor, que es muy importante, tanto el Jueves Santo, en que Cristo instituye la Eucaristía, la ley del amor y el sacerdocio. Así que el Jueves Santo es el día del sacerdote, es el lavatorio de los pies y demás. Bueno, empezamos con el Domingo de Ramos, ese domingo que nos recuerda la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y después se lee la Pasión de Cristo y toma ese tono ya de entrar dentro de los 7 últimos días de Cristo en la tierra antes de resucitar. Entonces, el Jueves Santo es el lavatorio de los pies y luego la institución de la Eucaristía, y después se expone el Santísimo Sacramento en un monumento especial donde se le acompaña hasta la medianoche. El Viernes Santo, la única liturgia, la más importante de todas, es la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente se hace a las 3 de la tarde, aunque puede, por razones pastorales, hacerse en otro momento. Es la liturgia principal en la cual se lee la Pasión de nuestro Señor, se hace la oración universal, se
se presenta la cruz de Cristo y se hace la adoración a la cruz y se da la comunión, no es misa. Y también el Viernes Santo se ve enriquecido por tradiciones religiosas populares como sería el Via Crucis, que en algunos lugares lo hacen representado con actores. Se hace el Sermón de las 7 Palabras. Yo acostumbro a hacer la procesión del silencio en la tarde. Hacemos una caminata con la cruz y caminamos hacia el pueblo y regresamos. Y después el sermón de la Virgen, el pésame a la Virgen. Pero la única celebración importante es la pasión de nuestro Señor a las 3 de la tarde, normalmente. El sábado es sábado santo, no es sábado de gloria. Es sábado en el cual debemos de meditar, debemos de orar, debemos de llevarla tranquilamente. El Viernes Santo es el segundo día que se ayuna, es decir, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Recordemos que el ayuno no obliga a personas mayores de 59 años, yo ya estoy salvado, no obliga a menores de edad, pero ni a gente que está trabajando arduamente, que tienen que hacer trabajos pesados, a quienes están enfermos o quienes están embarazadas. Entonces el ayuno no consiste en privarse de alimento totalmente, sino más bien de bajarle al alimento un desayuno ligero, nada entre comidas, un almuerzo que no es obligación de comer pescado, pero puedes comerte una quesadilla tranquilamente y en lugar de un refresco, pues tómate un vaso de agua, no postre y nada entre comidas. Eso es el ayuno, no es abstenerse completamente de alimento, sino el dejar un hueco en tu estómago que recuerde ciertamente que debes de ser mejor, que debes de llenarlo de amor y de obras de misericordia. Sábado Santo es un día de recogimiento. De hecho, en sábado normalmente hago un retiro espiritual en el cual invito a todos a participar, preparándonos para lo que es la celebración más importante de todo el año, que es la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual que se hace al caer el sol y se comienza con la iglesia completamente a oscuras, vacío el tabernáculo, el altar sin mantel, y entonces la gente lleva velas, recordando esa vela que recibimos el bautismo, que nos comunicó la luz de Cristo, pero están apagadas las velas. Se comienza afuera del templo con una fogata que se bendice, se toma un cirio que se traza con los signos de Cristo, la cruz, alfa y omega, principio y fin, la fecha actual, 2022, significando que no es un recuerdo, sino que es Cristo presente hoy en día. Se colocan 5 clavos, recordando las llagas de Cristo, y ese cirio no es Cristo, pero lo simboliza, lo representa, y se enciende con el fuego nuevo, y se presenta en 3 ocasiones en la procesión hacia el altar, al entrar, a la mitad y al llegar al altar. En cada momento se presenta la luz de Cristo y todo el mundo contesta, venid y adoremos. Se encienden las velas de los feligreses que están cercanos y ellos comunican la luz a los demás feligreses, de tal manera que al llegar al altar, ya la iglesia está iluminada con las velas de todos los feligreses. Se ve hermosísimo eso. Se coloca el cirio en su lugar, se inciensa y se hace el pregón pascual, que es una proclamación solemne de la madre de todas las vigilias, así se llama, en el que se hace el recuento y el motivo de nuestra alegría. Posteriormente vienen 7 lecturas del Antiguo Testamento con sus salmos y viene, después de la última lectura, viene el canto de gloria, se tocan las campanas, se encienden las luces, se aplaude, y después de eso viene la epístola, o sea, del Nuevo Testamento, y luego la proclamación del Evangelio, que es la alegría más grande de que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado y nos invita a vivir con Él. Después de eso, si hay bautizos de adultos, se hace el rito bautismal,
con la letanía, se bendice la fuente. Normalmente se pone, aquí se pone una fuente de agua, con flores y demás, y se bendice el agua, y después esto es lo que tengo que esperar todo un año para hacerlo. Pero agarro una cubeta y una esponja y me pongo a bañar a todos los feligreses para empaparlos. Es el agua lustral, el agua de vida. Entonces eso nos recuerda, es bien divertido para mí. Ok, y luego ya sigue la misa normalmente, pero la fiesta más importante de todas es la vigilia pascual, en que proclamamos la resurrección de Cristo. Una celebración bien llevada a pie de la letra tarda entre 3 y 4 horas. Pero aquí trato de hacerlo en menos de 2 horas. No la llevo tan bien, pero es muy solemne, sí, y con mucho cuidado, aunque no se leen todas las lecturas, sino por lo menos 2 lecturas del Antiguo Testamento. Se leen la epístola y el Evangelio. ¿Sí? Muy bien, padre. Y pues Hortensia Domínguez corrobora lo que usted dijo. Ella dice que decía mi abuelita, 3 días hay en el año que recubren más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Gracias, mi querida Hortensia. Siempre al pendiente del programa. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más, mi querida Esperancita? Lo que usted diga. Pues nada, que ya me voy. Mañana vamos a tener la misa crismal en la catedral con el señor obispo y con todos los sacerdotes de la diócesis. Esta misa crismal normalmente está marcada en la liturgia a hacerse el Jueves Santo en la mañana en la catedral de cada diócesis. Sin embargo, por circunstancias pastorales, en Stockton se ha hecho tradicionalmente con una semana de anticipación para facilitar a los sacerdotes que vivimos tan lejos, que nos dé oportunidad de llegar a tiempo a la catedral para la celebración junto con el obispo. Ahí se bendicen los 3 aceites sagrados que se utilizan durante todo el año en las de diferentes iglesias. Son 3 tinajas de aceite grandes y de ahí se reparten a todas las iglesias. Es el aceite de los catecúmenos que recibimos en el bautismo, que se nos unge en el pecho tiene el carácter medicinal, darnos salud en Cristo, tiene carácter de sabor, de darnos sabor en Cristo, de darnos esa capacidad de resbalarnos del pecado, nos protege también del pecado y nos hace ser templo vivo donde habita el Espíritu Santo. El aceite crismal o el santo crisma, que tiene carácter consacratorio, recordando que en la antigüedad cuando se elegía un sacerdote, un profeta, un rey, el profeta derramaba un cuerno lleno de aceite que lo derramaba sobre la cabeza de quien era consagrado, quien era ungido para una misión. Por eso Cristo significa ungido. Jesucristo en Nazaret, cuando llega a la sinagoga, le entregan el texto del profeta Isaías y busca el texto que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, que me ha enviado a sanar, a proclamar la buena nueva a los pobres, a liberar a los cautivos, a curar dar la luz a los ciegos y proclamar un año de gracia al Señor. Entonces Cristo es el ungido, el Christos, por eso también podemos ser llamados ungidos, porque el día del bautismo recibimos ese santo crisma en nuestra cabeza, en la parte posterior, y se nos ungió como sacerdotes, profetas y reyes. El día de mi sacerdocio, de mi ordenación, se me ungió las manos con ese crisma, después de que el obispo había impuesto sus manos sobre mi cabeza, y me ungió con el santo crisma. Nuestro obispo Myron Cota decía que cuando lo nombraron obispo allá en Sacramento, se le ungió la cabeza y se le puso la mitra, y la mitra quedó impregnada del olor perfumado del crisma. De hecho, es un aceite perfumado. Se me derramó en la sacristía un poco, y por más que lo limpié con algodón, quedó unos 6 meses oliendo gratamente ese aroma del santo crisma. ¿Okay? Es un aceite perfumado. Y finalmente el aceite de los enfermos, la unción de los enfermos, que se da no para cuando alguien se va a morir, sino más bien para que no se muera.
cuando hay una enfermedad de riesgo, hay que llamar a un sacerdote para que le dé la unción de los enfermos. Y yo he visto casos milagrosos, extraordinarios, por la unción de ese sacramento. Así que vamos a estar en la catedral el día de mañana y renovamos nuestras promesas sacerdotales y se consagran los santos óleos. El Jueves Santo, acuérdense que es el día del sacerdote, así que apapachen a su sacerdote, denle un regalito, o móchense con la feria, jalen los cachetes, díganle que lo queye, pero es el día del sacerdote, el Jueves Santo. ¿Ok? Muy bien. ¿Mañana no está con nosotros, padre? Dios mediante voy a tener el programa en la mañana. Cuando no voy a estar con ustedes va a ser el viernes, porque tengo que manejar temprano, tengo que ponerme en camino para llegar a tiempo para la clase de catequesis familiar. Es decir, acuérdense que todos los viernes transmito la catequesis, porque son mis... ¿Qué onda, cuates? Entonces son los cuates los que participan. No, es abierto a todo el mundo, es una catequesis familiar que empecé cuando la pandemia, entonces empecé a dar un curso de catequesis, pero a nivel de familia. Entonces es todos los viernes a las 7 de la noche, aunque pueden verlo diferido después en la página de la parroquia, que es la misma dirección tanto para YouTube como para Facebook, y para la página web es Mammoth con doble M, Mammoth, OTH, Catholic Church. Mammoth Catholic Church, va junto eso, Mammoth Catholic Church. Pongan eso y aparece en YouTube o aparece en Facebook. ¿Ok? Así que los invito todos los viernes a las 7 de la noche a participar de esta catequesis familiar. Muy bien, padre. Una pregunta de último minuto. Dice que compró un cirio en un retiro y ahí lo bendijo el padre. Si tiene que llevarlo el sábado, todavía el día de la vigilia. Mira, la bendición no es como las licencias de manejar, que hay que refrendarlas cada determinado tiempo. La bendición es para siempre. Así que no te preocupes, ¿ok? Si quieres llevar ese cirio para ser encendido con el cirio pascual, qué bueno, llévalo. Pero ya está bendito. Okay. Muy bien, ¿algo más? Nada, padre. Bueno, pues muchísimas gracias, Penencita. Siempre me alegra mucho el compartir el micrófono contigo. Muchísimas Igualmente, gracias padre. a todos nuestros queridos radiovidentes, y que Dios los acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, padre, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Ya lo voy a estar acompañando los miércoles, si Dios quiere. Bueno, pues felicidades y gracias por todo, Hasta la vista. Adiós, padre. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.